que es el gran yo soy. Este estudio basado en el libro de Éxodo, el gran yo soy, el libro de Éxodo, y por qué he titulado esta serie de mensajes, que deberían quedar dos puntos solamente para ir terminando, porque Dios se revela con este nombre especial, con este nombre personal, pero también un nombre trascendente, eterno. Y él se revela a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 3, si usted quiere recordar este relato, esta narrativa, de cómo Moisés, un hombre ya de 80 años, pero lleno de vigor, lleno de fuerza todavía, tiene este encuentro personal con el Dios viviente. Moisés tiene este encuentro personal con el Dios viviente en esta zarza que ardía, que tenía fuego, pero no se consumía este árbol o esta zarza. Y Moisés tiene este encuentro con el Dios de sus padres, no de sus padres directos, sino de lo que llamamos nosotros los patriarcas. Y Dios se le presenta de manera muy personal y muy familiar a Moisés. Él le dice que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dándole a entender que es el Dios de su familia, que es el Dios de sus antepasados, un Dios que hizo pacto, que se relacionó personalmente con el patriarca principal, que fue Abraham, con Isaac y en última instancia Jacob. Pero después de casi 400 años que pasó el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob que pasó en Egipto y también los últimos años en esclavitud, ahora el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se le presenta a Moisés como el gran yo soy. Entonces, en este encuentro, Dios se relaciona con Moisés como un Dios personal, es decir, el Dios de sus antepasados, que hizo pacto con ellos, pero también se presenta ahora como el gran yo soy. Yo soy el que soy, yo soy el Dios que autoexiste, un Dios que no ha sido creado, pero que es el creador de todo lo que vemos. ¿Ya? Así que por eso este nombre, el gran yo soy, Él es el Dios que es eterno, que es el creador, que es trascendente, pero este Dios se relaciona, el gran yo soy, se relaciona con su pueblo, se relaciona con Moisés y se relaciona con nosotros. Y en el libro de Éxodo podemos ver cinco puntos de cómo Dios va desarrollando esta relación de pacto con el nuevo pueblo que Él ha escogido, que en este caso es el pueblo de Israel. Y usted recordará esta gráfica que podemos ver en el libro de Éxodo 5 puntos principales de cómo Dios, yo soy, el gran yo soy, se relaciona con Moisés y con su pueblo escogido. Un pueblo que Él escoge no por las virtudes del pueblo, sino que lo escoge porque Él quiere escogerlo, no por las características de Israel, sino por las características de Dios, que en este caso, por amor a Israel. Primero podemos ver la salvación, la provisión, la legislación, la instrucción y la sumisión. Ya hasta ahora hemos visto 3 puntos. Vimos cómo el gran yo soy es el gran Salvador, y usted lo puede ver ahí en la gráfica al frente. Dios salva a su pueblo, no lo está salvando espiritualmente, no lo salva para vida eterna. Por lo menos en Éxodo, Dios está salvando políticamente o está rescatando a un pueblo que está esclavo en Egipto y lo rescata, lo salva del yugo de Faraón, del yugo de Egipto. Pero este evento de salvación prefigura o nos muestra al Dios que también salva espiritualmente a los que en Él creen. Así que, primer punto, vemos a Dios como el gran salvador de su pueblo. Para nosotros, que somos el pueblo del nuevo pacto, Él no nos ha salvado políticamente, sino que nos ha salvado de la condenación eterna, de la muerte de nuestros pecados. También Él es el gran proveedor, y usted puede verlo ahí al frente, ahí estoy pasando la flechita. Dios provee para su pueblo,
y eso convierte a Dios en el gran proveedor de su pueblo. Y eso lo estudiamos en dos clases. Yo mencioné más de 20, como 25 o 26 provisiones de Dios solo en el libro de Éxodo. Es decir, si usted lee creo que son 40 capítulos en Éxodo, usted podría contar por lo menos 25 oportunidades, momentos u ocasiones en que Dios, el gran yo soy, es el gran proveedor para su pueblo. Y en última instancia, tercer punto, estamos viendo la legislación y podemos ver también a Dios como el gran legislador. Así que, y esto habla de, o lo representan los 10 mandamientos. Mira, ahí tenemos el mapa, este mapa que yo estuve mostrando en las clases en el templo. Aquí podemos ver, si usted se fija, estoy moviendo la flecha, espero que pueda ser visible para usted. Aquí está Egipto, este mar, el mar grande arriba del mar Mediterráneo. Por lo tanto, aquí abajo estamos en África, lo que hoy día conocemos como el continente de África, y aquí está Egipto, y el pueblo de Israel acá en estos dos puntitos rojos era donde estaba asentado en Egipto durante 400 años, y aquí podemos ver con los números, 1, 2, 3, y así sucesivamente, este viaje por el desierto. Y aquí en el punto número 8 o número 7, si usted puede verlo ahí, se demoraron 3 meses de viaje. ¿Ya? 3 meses de viaje desde el punto 1 hasta el punto 8. Dice Éxodo 19 que al tercer mes de iniciado su viaje, están aquí en el monte Sinaí, en esta península que usted ve abajo aquí, donde estoy mostrando la flecha en el número 8. Ahí está el monte Sinaí, o también conocido como el monte Horeb, que es el monte donde Dios se le revela a Moisés en la zarza ardiente. Ahora Dios ocupa este monte, el monte Sinaí, para revelarles y mostrarles a ellos que el gran yo soy es el gran legislador. Es en el monte Sinaí, en esta península ahí que existe todavía. El monte debe existir, lo que pasa es que hay algunas opciones de cuál podría ser, pero en este monte, en la altura del monte, como dice Éxodo 19, 20 y 21, donde con eventos climáticos, relámpagos, truenos, se mueve la tierra, se mueve el monte, hay humo, ahí Dios se revela a su pueblo como el gran legislador. Voy a dejar hasta ahí la proyección para que me puedan ver ahí un poquito más grande, ¿ya? Mire lo que dice acá la escritura. Voy a compartir aquí donde tengo la Biblia. Usted obviamente puede buscar su Biblia personal. Yo voy a compartir aquí, como acostumbro hacerlo, compartir la Biblia en la pantalla, ¿ya? Dice aquí Éxodo 19, ¿ya? Ahí lo estoy mostrando más en grande. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto Sinaí. Y eso es la antesala para el capítulo 20, lo voy a cambiar acá, y vamos a leer ahora juntos, obviamente usted ahí desde su casa. Voy a leer Éxodo capítulo 20, que es un texto que ya hemos leído, pero estoy trayendo ahora a la memoria incluso de los que pueden no haber escuchado ninguno de los mensajes anteriores. Y dice aquí sí la palabra de Dios, Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahí ya tenemos 2 mandamientos. Se le llama, recuerda, el decálogo, los 10 mandamientos. Mandamiento 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen. Y continúa el segundo mandamiento en el verso 5. No te inclinarás a estas imágenes, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy, recuerda el nombre especial y personal de Dios, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen o de los que no obedecen a Dios, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Ya? El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, el único Dios que debe estar al frente soy yo, Jehová el Señor. Segundo mandamiento: no te hagas imágenes, no te hagas ninguna semejanza de ningún ser, arriba, abajo, en la tierra, ni en el fondo del mar. Y no te inclinarás a estas imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios. Tercer mandamiento, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, versículo 8, acuérdate del día de reposo, que era el Sabbat, el Shabbat. ¿Para qué? Para apartarlo. Eso significa santificar. Aparta ese día, un día que es para reposar de tu obra, de tu trabajo, de tus labores. 6 días trabajarás, dice versículo 9, y harás toda tu obra, pero en el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, ¿por qué vas a honrar el séptimo día? Versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Y qué es lo que hizo Dios en el séptimo día? Reposó. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese es el cuarto mandamiento. Habría mucho que decir de eso, pero no puedo hacerlo ahora. Y el quinto mandamiento, que sería el último mandamiento de la primera tabla, la primera parte del decálogo de piedra: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, hay un quinto mandamiento relacionado con la autoridad de los padres y la honra que le debemos a papá, mamá, independientes si son buenos o malos, si estuvieron presentes o no presentes. Hay un mandamiento universal que es hónralos, es decir, dales la honra a tu padre y a tu madre de la cual ellos son dignos. ¿Por qué? Porque los padres representan la autoridad de Dios en el hogar. Y aquí vamos a la segunda tabla. Recuerde que el decálogo son 2 tablas. La primera y la segunda, según dicen los teólogos, tiene los mandamientos horizontales o sociales. ¿Cómo debemos relacionarnos con nuestro prójimo? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y el 10º mandamiento y final: no codiciarás nada de tu prójimo. Lo que es de tu prójimo, Dios se lo ha entregado, es de su propiedad, le pertenece porque Dios así lo quiso. Por lo tanto, tú no debes codiciar nada de tu prójimo. ¿Ya? Ahí tenemos entonces eh, los 10 mandamientos, que ya he tenido 2 clases para introducir, para explicarles sobre los 10 mandamientos. Así que tenemos el decálogo. Decálogo es una palabra griega que significa 10 palabras. Así le llamaron los judíos, y en los tiempos de Cristo se le llamó no los 10 mandamientos, sino las 10 palabras. Ya yo le había dejado una tarea: que traten de aprenderse los 10 mandamientos, el decálogo, no de manera así al punto y coma, pero sí que puedan aprenderlos, porque obviamente es un buen cuerpo de enseñanza. ¿Ya? Hoy día quiero terminar con los 10 mandamientos, con la legislación o con el concepto de Dios como el gran legislador. Ahora, yo quiero decirles, hermanos y hermanas, que lo que está sucediendo aquí en Éxodo 19, 20 y todos los otros 4 libros del Decálogo es que Dios está haciendo un pacto. ¿Ya? El ser humano, nuestra naturaleza pecaminosa, nos hace a nosotros ser. Tengo aquí, me están avisando los remedios, el celular. Ya tengo como 3 remedios pendientes en este rato. El ser humano tiende a vivir en 2 extremos. ¿Ya? El ser humano, respecto a la ley de Dios, tiene 2 extremos.
Uno que es el legalismo, es decir, los seres humanos, creyentes o no creyentes, nos vamos a un extremo de ser legalistas, es decir, de tomar este cuerpo de leyes, puede ser el decálogo o cualquier otro mandamiento. A veces la iglesia están llenas de mandamientos: no puedes hacer esto, no puedes hacer este otro, no puedes tomar, no puedes comer esto. Y que lo que hace el ser humano es tratar de agradar a Dios sometiéndose a reglas y mandamientos. ¿Ya? Ese es un extremo. El otro extremo es el libertinaje, es decir, donde el ser humano se despoja de toda regla, de todo mandato, de todo cuerpo de ética, etc. Eso le sucede al ser humano porque tiende a vivir en estos dos extremos, o el legalismo o el libertinaje. Ahora, en teología, el libertinaje se llama antinomianismo, es decir, antinomos, antiley. Nomos es la palabra ley en griego. Entonces, o es legalista o vivimos en el antinomianismo, es decir, en el libertinaje. No hay reglas ni mandamientos que guardar y respetar. ¿Qué sucede con los creyentes, con los cristianos? En las iglesias también nos vamos a dos extremos. O levantamos la ley y los mandamientos, que pueden ser los del Antiguo Testamento o mandamientos humanos de pastores, de ancianos, de levantarlos y regular nuestras vidas o evaluar nuestras vidas en base a lo que vemos que los otros hacen o cumplen o dejan de cumplir. Por otro lado, las iglesias también son antinomianistas o libertinos, es decir, sacan todo lo que Dios ha instruido en el Antiguo Testamento, la ley, o en el Nuevo Testamento, y la desechan. ¿Por qué? Porque ellos dicen: si está el Espíritu Santo, hay libertad. Bueno, Dios es el gran legislador, y Dios lo que está haciendo aquí, hermanos, más que entregar una ley o un cuerpo de leyes, es hacer un pacto con Israel. Y eso es lo que yo quiero explicarles detenidamente, para que no nos confundamos respecto a los 10 mandamientos. El decálogo está ahí, no podemos borrarlo. Aunque a usted no le guste o al mundo no le guste, están ahí y su ley es eterna. Tenemos 613 mandamientos en el Pentateuco, ¿cierto? Que yo se los mencioné, incluso alguien los contó y hay tantos negativos y tantos mandamientos positivos. Pero los mandamientos o la ley, que son ceremoniales, hay leyes o instrucciones sobre la higiene personal, sobre la comida, la vestimenta. Se recuerda, incluso hay mandamientos que dicen que hay telas que no se pueden mezclar con otras. Por ejemplo, no pueden mezclar el algodón con el lino u otros, ¿verdad? Porque se rompen. Leyes respecto al hogar, a la familia, etcétera. Dios lo que está haciendo con los mandamientos es mostrar los términos del pacto que Dios está haciendo con Israel. Por ejemplo, cuando usted se compra una casa, yo no sé, aquí estoy viendo a mi hermana Raquel, y en algún momento usted, hermana Raquel, recibió un contrato, ¿cierto? Cuando le dieron su casita o el departamento. Y yo sé que hay tantos otros que han tenido su casa y nos entregan un contrato, es decir, una serie de deberes o de derechos. Cuando nos casamos, también en el registro civil uno hace un contrato con el cónyuge, ¿cierto? Cuando hacemos un contrato de compraventa, de trabajo laboral, ¿qué es lo que marca los términos de esa relación contractual, que puede ser laboral, económica, de sociedad? Hay términos, hay alcances, hay derechos, obligaciones, etc. Dios, hermano, el gran yo soy, se relaciona con su pueblo por medio de un pacto, ¿ya? Y eso es muy importante, porque por sobre la ley, que a veces nos impresiona, ¿verdad? Y los que somos legalistas nos gusta la ley, y los que somos libertinos no nos gusta la ley y lo desechamos, pero aquí hay un pacto. Y Dios se relaciona con los suyos por medio de pacto, de una alianza, de un juramento. Así lo hizo, por ejemplo, con Noé, cuando hizo un pacto con la humanidad de no extinguirlas por medio de un diluvio. ¿Y cuál es la señal del pacto? Un arco iris. Después Dios hace un pacto con Abraham, ¿lo recuerda? En Génesis. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo le muestra Dios a Abraham que Abraham es especial para Dios?
que es único para Él, como el gran yo soy, por medio de un pacto. Le hace promesas. Después hace o renueva el pacto con Isaac y con Jacob, padre, hijo y nieto. ¿Y qué es lo que hace ahora con Israel? Con los descendientes de Jacob, con las 12 tribus. Les dice, ustedes son mi especial tesoro. Los que están leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento todavía, ya apareció esa frase maravillosa, ¿no? Ustedes son mi especial tesoro. Aunque es un pueblo rebelde, es un pueblo carnal, que no eran creyentes. Sí, los que creían por medio de la fe en el gran yo soy eran mínimos, era un remanente. De hecho, ¿cuáles son los únicos que sobreviven del peregrinaje en el desierto? Es Josué, es Caleb y en última instancia Moisés, ¿cierto? Que estuvo cerquita. Digamos, podríamos decir que eran tres los creyentes, los que realmente fueron fieles al Señor, que obedecieron. Tres, pueden haber algunos más, pero aún a pesar de toda la carnalidad, de toda la rebeldía de Israel, Dios le dice, ustedes son especiales para mí y quiero relacionarme con ustedes con un juramento de mi parte, con un pacto, con una alianza, pero ustedes van a tener que cumplir su parte. Y la ley, el pacto con Moisés es un pacto condicional, es decir, ustedes van a tener la tierra prometida, si ustedes escogen el bien, ustedes van a tener todas estas bendiciones que están al final de Deuteronomio. Los que ya leyeron Deuteronomio aparecen todas las bendiciones, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu trabajo, todo va a ser bendito. Pero en cambio, esta ley que yo te estoy dando, este decálogo, estos cientos de mandamientos que marcan el término, el contrato de nuestra relación pactual, si tú no lo obedeces, si tú no guardas mi ley, entonces todas estas maldiciones van a caer sobre ti como consecuencias de tu desobediencia. ¿Entiendo, no la ley? La ley es lo que marca los términos de este pacto. Lo importante, hermano, es la relación de pacto de Dios con su pueblo. Ahora, déjeme decirle algunas cosas respecto a esta ley y el pacto. Así que cuando hablamos de ley, hablamos de pacto y un compromiso que el mismo pueblo de Israel hizo con Dios y le dijo, sí, vamos a obedecer. Al final de Josué, capítulo 24, que lo leímos hace unos 2 días atrás, que deberíamos haber terminado Josué, el pueblo vuelve a decir, sí, obedeceremos, le dice a Josué, ¿cierto? Cuando está a punto de morir, sí, vamos a guardar todo lo que Dios nos mandó, pero una generación después, en Jueces, ya olvidaron a Dios, se olvidaron. Ahora, quiero dejarles muy claro, hermanos y hermanas, que aunque el decálogo o los 10 mandamientos reflejan y nos muestran muchas cosas positivas, hay algo muy importante. Voy a decir número 1, ¿ya? El decálogo, la ley, nos muestra quién es Dios. Nos muestra lo que Dios quiere de su pueblo, obediencia, que honremos a nuestros padres, que el matrimonio sea sagrado, que la vida sea sagrada. La ley nos dice lo que Dios quiere, pero también nos muestra quién es Dios. La ley nos dice qué le importa a Dios. Le importa la vida, le importa la santidad, le importa el amar a Dios y el amar al prójimo. Así podríamos resumir los 10 mandamientos. La primera tabla, amarás a Dios con todo tu corazón, y la segunda tabla, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Segundo, la ley y los mandamientos nos diferencian del mundo. El pueblo de Dios debía ser un pueblo de su pacto, un pueblo especial que se diferenciara de Canaán, que se diferenciaran de cómo vivían los otros a su alrededor y cómo vivían los de Canaán. Primero, los hombres tenían un montón de mujeres, ¿ya? Esposas, había prostitución. Segundo, ¿se recuerda cómo vivían los de Canaán? Ellos practicaban un montón de pecados sexuales que no voy a mencionar ahora porque pueden haber pequeños escuchando, pero había todo tipo de inmoralidad sexual. Los de Canaán mataban a sus hijos
los sacrificios a sus dioses. Ellos se robaban, se mutilaban, hacían un montón de cosas, tomaban sangre, comían los animales crudos, hacían unas cosas terribles. ¿Para qué es la ley? Para diferenciar al pueblo de Israel de los otros pueblos. Es decir, el pueblo de su pacto vive de una manera diferente respecto a lo que a Dios le importa, nos diferencia del mundo. La ley no nos despoja de nuestra libertad, sino que le proveía al pueblo libertad, ¿ya? Y cuando hablamos de ley, ahora hablamos de todos los mandamientos de Dios, los del Antiguo y los del Nuevo. Pero esto es muy importante, especialmente hermanos nuevos o hermanas nuevas que puedan estar escuchando. Aunque honremos la ley de Dios, porque vino de su mente y de su corazón, la ley nos fue dada para ganarnos la salvación. ¿Ya? Que todo eso lo tengan claro. La ley, los 10 mandamientos nos fueron dados para llegar al cielo. ¿Ya? Aunque los 10 mandamientos nos muestran quién es Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios le importa y cómo nos diferencia del mundo, pero la ley no nos gana la salvación. ¿Ya? De hecho, hubo un joven en el Nuevo Testamento que tenía mucho dinero, el joven rico. Según él guardaba toda la ley. ¿Se recuerda, no? Le dijo a Jesús, no, yo guardo todos los mandamientos y se los mencionó, hablando del decálogo. Pero ¿qué pasó? El joven rico había un mandamiento, aunque lo había quebrado todo, sin ninguna duda, pero desde su legalismo, Cristo le mostró con la ley que él no podía ser salvo. ¿Por qué? Porque él había roto un mandamiento que era el no codiciarás. ¿Cómo sabemos que codiciaba? Porque cuando Cristo le dijo, vende todo lo que tienes y regálalo, él no lo hizo, porque rompió el último mandamiento. Y el apóstol y el libro de Santiago nos dice que si rompemos un mandamiento, ¿qué pasa con el resto de la ley? Nos hacemos culpables de toda la ley. ¿Se fija o no? Entonces nadie puede cumplir la ley para ser un hijo de Dios. Lo que hace la ley es mostrarnos nuestra incapacidad de agradar a Dios. Todos hemos desobedecido a nuestros padres en algún minuto y le hemos faltado el respeto. Al romper ese mandato, ya nos hacemos culpables de toda la ley. ¿Se da cuenta? Entonces yo quiero dejarles muy claro eso. Mi predicación, hermanos, respecto a Éxodo, no es decirle a usted, guarda la ley o guarda los 10 mandamientos, porque no podemos. No podemos guardar los 600 mandamientos, ni siquiera podemos guardar, amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo. Todos los días fracasamos en guardar el resumen de la ley. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿qué es lo que hace la ley? ¿Se recuerda que en eso terminamos la última clase? ¿A quién apunta la ley? Al Señor Jesucristo. Ya hemos visto cómo Éxodo nos apunta a Jesucristo. El antiguo pacto que está haciendo con Israel nos apunta a un nuevo pacto en el futuro. El pueblo del antiguo pacto nos apunta al pueblo del nuevo pacto, que es la iglesia. Entonces, queremos ver el valor de Éxodo, pero también queremos ver el valor eterno del libro de Éxodo, que nos apunta a Cristo. Es decir, Cristo es el gran Salvador. Primer punto de Éxodo. Cristo es el gran proveedor. Segundo punto de Éxodo. ¿Qué es lo que dice Colosenses capítulo 1? Que Él sustenta todas las cosas. Hebreos capítulo 1 dice que Él sustenta todo. Es decir, ¿quién es el que provee? El gran proveedor es el Señor Jesucristo, porque es el Hijo de Dios. Y en tercer lugar, ¿quién es el gran legislador? Es el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no vino a romper la ley, sino que vino ¿a qué? A cumplir la ley. Jesucristo no fue un hippie, como lo pinta Jesucristo Superstar, que ahora otra vez vamos a estar escuchando y viendo esa obra, ¿verdad? Profana, blasfema, que pinta un Cristo falso, ¿verdad? Como hippie. No, Cristo no vino a revolucionar la ley, Él vino a obedecerla. ¿Por qué? Porque Cristo es el único justo.
que cumplió toda la ley de Dios. ¿Y sabe por qué la cumplió? La cumplió en nuestro lugar. Y por eso que aquellos que confiamos en Cristo como Señor y Salvador, ahora es Él quien cumple la ley por nosotros. Y es Cristo quien vive la ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Por eso antes éramos literalmente impotentes de agradar a Dios por cumplir una ley. Pero ahora en Cristo, Él, su Espíritu Santo, nos ayuda, por ejemplo, a no tener ídolos. El poder de Cristo en nosotros nos ayuda a que Él sea nuestro reposo. Por ejemplo, el cuarto mandamiento, guardarás el día de reposo, ¿cierto? Ahora Cristo es nuestro reposo, según lo dice el libro de Hebreos. Ahora en Cristo podemos honrar a nuestros padres. En Cristo podemos mantener la santidad de nuestro matrimonio, es decir, si antes era imposible no codiciar la mujer del prójimo, por ejemplo, por ver pornografía o por ver mujeres, ¿verdad?, cuando pasan con nuestros ojos, deseándolas en nuestro corazón, ahora tú, hijo de Dios, en Cristo tienes el poder, tenemos el poder de, de amar, de respetar y santificar nuestro matrimonio, porque Cristo vive en nosotros. Ahora podemos amar al prójimo, podemos no matarlo, podemos no decir un falso testimonio. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo podemos amar a quien nos rodea, a nuestro prójimo. ¿Se fijan, no? Entonces, la ley tuvo su propósito en el pueblo del antiguo pacto. Y la ley nos dice aquí, aquí tengo mis apuntes, dice Gálatas 3:24. Se lo vuelvo a leer. De manera, Gálatas 3:24, de manera que la ley, toda la ley del antiguo pacto, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados no por la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Se fija o no? Entonces, la ley, la palabra ayo, que usted la leyó bien, sin H y con Y, era el tutor de un niño judío o de un niño griego, ¿ya? Los niños tenían tutores, tenían profesores que le enseñaban hasta cierto punto. Imaginemos una parvularia, ¿ya? Imaginemos una parvularia. La parvularia toma al niño y después de 1 o 2 años la lleva a la maestra de básica, ¿verdad? Estoy siendo muy simple en mi ejemplo, pero para que usted entienda. Bueno, de alguna manera la ley era el parvulario o la parvularia que nos lleva a la maestra, que es, en este caso, el maestro, el Señor Jesucristo. Es decir, la ley nos desnuda, nos muestra nuestra incapacidad de cumplir y de agradar a Dios por medio de leyes. Y nos deja ahí la ley totalmente culpables, nos acusa, nos aplasta y la ley dice, mira Rodrigo, tú estuviste 20 años sin honrar a tus padres, tú estuviste 20 años codiciando lo que no debías codiciar, tú estuviste 20 años haciendo de la música un ídolo, de esto un ídolo, tú, me dijo la ley, eres culpable y estás bajo la ira de Dios. Pero la ley me dejó ahí al lado de Cristo. Y al mirar a Cristo y al mirar la cruz, ¿qué es lo que me dice ahora Cristo en la cruz? Rodrigo, eres bienvenido. ¿Por qué? Porque yo cumplí la ley por ti y yo tomo ahora tu lugar en la cruz, tomando tu culpabilidad y tus pecados para que ahora seas salvo. ¿Y cómo puedo ser salvo? Por creer en el Señor Jesucristo. Soy declarado justo por medio de la fe. ¿Se fija la maravilla? La ley es buena, es sagrada, es santa, nos dice el apóstol Pablo, pero tuvo un propósito y ese propósito es llevarnos a la persona de Cristo y dejarnos ahí desparramados a los pies de la cruz, mostrando nuestra culpabilidad, pero al mismo tiempo esta nueva ley en Cristo nos dice que podemos ser salvos. Y ahora tenemos una nueva ley, que es la misma antigua, pero ahora pasada por el filtro del poder de Cristo. ¿Y cuál es la ley ahora? ¿Qué es lo que nos dice el gran legislador? Como dice Mateo 22, ama al Señor, ama a Dios, obedécelo
con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu vida, con todo tu corazón. Y ama a tu prójimo, a tu próximo, como a ti mismo. Eso es lo que nos muestra entonces. Voy a mostrar por última vez nuestra mi visual, ¿ya? Para que la recuerde. El gran yo soy. Ese es el Dios que se revela a su pueblo en el libro de Éxodo. El gran yo soy es el gran Salvador, el gran proveedor y el gran legislador. Y todo esto apunta al Señor Jesucristo. Así que a todos ustedes que están apesadumbrados, que están preocupados por la salud de sus familiares, por la situación en nuestro país, bueno, Dios es el gran proveedor. Él te puede proveer salud, si así Él lo quiere, pero Él por sobre todo puede proveerte paz, descanso y reposo, que aunque estas cosas se salen de nuestro control, Él es el gran yo soy y Él está llevando todo a un punto que es para la gloria de Dios y para el bienestar de sus hijos.